automático que a la compensación se le reconoce como regla general fuera abierto y absoluto, lo cual generaría que tal extinción pudiera ser alegable por cualquiera de los codeudores solidarios respecto de la obligación como tal, con independencia de en lo cual de ellos tiene ocurrencia y sin perjuicio de los efectos de tal situación en la esfera interna de la relación entre los codeudores. Pero pues como ya se dijo anteriormente por medio del artículo 1577 del Código Civil, esta posibilidad está descartada. Finalmente, haciendo referencia a la pérdida de la cosa perdida, debida, se debe citar el artículo 1578 del Código Civil, que establece que si la cosa perece por culpa o durante la mora de uno de los deudores solidarios, todos ellos quedarán solidariamente obligados al precio, salvo la acción de los codeudores contra el culpable o moroso, con la aclaración explícita en el segundo fragmento de que la acción de perjuicios que diere lugar a la culpa o la mora no podrá intentarle el acreedor sino contra el deudor culpable o moroso. Teniendo claridad sobre lo que dice este artículo, hay que resaltar dos aspectos a los que hace referencia. En primera instancia, que el derecho a exigir el cumplimiento con la prestación original o con su equivalente con algunas variables y, en segunda instancia, sobre el derecho a la indemnización de los perjuicios causados por el incumplimiento. El primero resalta la importancia del concepto de unidad de objeto y en el segundo el de mayor fuerza a la pluralidad de vínculos. Y pues claro está que todo lo mencionado anteriormente hace referencia exclusivamente en el caso de que el objeto sea una especie o un cuerpo cierto, ya que pues como se verán en futuras explicaciones o en otros videos, el género no perece. Entonces pues ya continuando con los demás efectos en la solidaridad pasiva en la relación de codeudor y acreedor, hay que decir que el siguiente aspecto a tratar es que al igual de como ocurre en la solidaridad activa, en las obligaciones solidarias con pluralidad pasiva, la interrupción de la prescripción que afecta a un codeudor perjudica a los demás, lo cual, como ya se explicó anteriormente en la solidaridad activa, hace prevalecer la característica de la unidad de objeto sobre la pluralidad de vínculos, como lo dice el artículo 2540 del Código Civil, que expresa que la interrupción que obra a favor de uno o varios coacreedores no aprovecha a los otros, ni la que obra en perjuicio de uno o varios codeudores perjudica a los otros, a menos que haya solidaridad y no se haya ésta renunciado en los términos del artículo 1573 o que la obligación sea indivisible. Por otro lado, respecto al amor en la solidaridad activa, igual tratamiento se le da en la solidaridad pasiva, ya que sigue existiendo el hecho de que el artículo 1568 del Código Civil autoriza que la prestación común se deba de diversos modos, es decir, sujeta a plazo, condición o sujeta a la forma de pura y simple, y que ello puede ocurrir cuando se debe solidariamente por muchos o a muchos, lo cual en resumen estipula la separabilidad de estados en lo que respecta al nacimiento, la exigibilidad y la mora en los plurales vínculos envueltos en la obligación solidaria. Entonces, pues en conclusión, la mora de uno de los codeudores no puede significar automáticamente mora para los demás, haciendo la salvación de que tampoco significa que la mora de uno de los codeudores no tenga virtualidad para afectar a los demás, como en el caso de la pérdida de la cosa de vida a la que pues ya se hizo alusión. Finalmente, el último efecto en el caso de la solidaridad pasiva en la relación codeudor-acreedor, hay que decir que de acuerdo al artículo 1580 del Código Civil, los herederos de cada uno de los deudores solidarios son, entre todos, obligados al total de la deuda, pero cada heredero será solamente responsable de aquella cuota de la deuda que corresponda a su porción hereditaria. Pues entonces, en otras palabras, la solidaridad pasiva se transmite en primera instancia a los herederos del codeudor fallecido, haciendo la salvedad de que cada heredero responde solo de su cuota en la porción que corresponda a su porción hereditaria.
Entonces ahora pasamos a los efectos en la solidaridad pasiva, en la relación de los codeudores entre sí. En primera instancia, hay que mencionar que estos efectos son mediados por el artículo 1579 del Código Civil, el cual estipula que los efectos que se dan en esta perspectiva suceden cuando entre los codeudores solidarios sucede que uno de ellos, conforme al escenario natural de esta categoría de obligaciones, realiza el pago total de lo debido, teniendo claro que esta acción extingue toda la obligación como tal. Pero de todas formas, hay que mirar lo que sucede en el interior de la relación entre los codeudores solidarios. En segunda instancia, pues hay que decir que la norma anteriormente mencionada se hace realidad cuando la obligación se ha extinguido por pago o por alguno de los medios equivalentes al pago, lo cual me lleva en tercera instancia, haciendo referencia a sus efectos en su contenido básico, a que el efecto extintivo del pago proveniente de la intervención de uno de los codeudores solidarios que genera la subrogación, es decir, y de acuerdo al artículo 1666 del Código Civil, es la transmisión de los derechos del acreedor a un tercero que le paga, que para este caso en particular se debe hacer referencia a la subrogación legal, diferente de la voluntaria o la convencional, que estipula en el artículo 1668 del Código Civil que se efectúa la subrogación por el Ministerio de la Ley y aún contra la voluntad del acreedor en todos los casos señalados por las leyes y especialmente a beneficio del que paga una deuda a que se haya obligada solidaria o subsidiariamente. Entonces, en conclusión, los derechos que tiene el acreedor son transmitidos al codeudor solidario que extinguió la obligación por pago o modo equivalente. En cuarta instancia, hay que decir que en el caso en que uno de los codeudores solidarios haya pagado la obligación, se le concibe a este ahora como acreedor de los otros codeudores, lo cual tiene como efecto que ahora la obligación se comportará como una conjunta, pues como lo establece la legislación, la acción subrogada se limitará respecto de cada uno de los codeudores a la parte o cuota que tenga este codeudor en la deuda. Claro está que puede suceder el caso pues en que no a todos los codeudores les incumbe el negocio que pagó uno de los codeudores, por lo cual se debe hacer precisión de que en ese caso particular la carga de atender lo debido recae exclusivamente entre los codeudores directa y materialmente involucrados en el negocio al que se asocia la obligación solidaria. Finalmente, hay que precisar que pues si bien en una obligación solidaria puede existir codeudores que no les incumbe el pago que haya hecho uno de sus codeudores por un negocio, no significa que a ellos se les esté exonerando de ese ámbito de la relación interna entre los codeudores solidarios, ya que, como lo dictamina el artículo 1579 del Código Civil, estos codeudores solidarios en cuestión mantienen la responsabilidad en la condición de fiadores con los compromisos y beneficios de división-exclusión que tal calidad comporta. Entonces, pues cabe resaltar que el codeudor solidario que expresa su consentimiento en una obligación de esas características tiene que tener claro que frente al acreedor está expuesto a que se le cobre la totalidad de lo adeudado, con total independencia si se le concierne o no el negocio para el que se contrajo la obligación. Y además que frente a los demás codeudores, más allá de que se puede solicitar que le paguen de forma equitativa entre todos, este estará siempre tachado a tener que responder bajo el estatus de fiador. Para concluir, vamos a hablar de otro aspecto a tratar, que es la renuncia de la solidaridad, lo cual hace referencia a que, entendida la solidaridad pasiva como un mecanismo de protección de los intereses del acreedor, se debe recalcar que se está en presencia de un derecho al que se puede renunciar, respecto de uno, alguno o de todos los codeudores, como bien lo dice el artículo 1573 del Código Civil. Además, cabe resaltar que la renuncia se puede que al renunciar se puede manifestar en forma expresa o de manera tácita.
Si se renuncia de manera tácita, hay que resaltar que se hace porque el acreedor exige o reconoce el pago de la cuota o parte de dicho codeudor, expresándolo así en una demanda o en una carta de pago. Y pues cabe mencionar que de acuerdo al artículo 1573 del Código Civil en el inciso tercero, se dice que esta renuncia respecto de un codeudor expresa o tácita no extingue la acción solidaria del acreedor contra los otros deudores, por toda la parte del crédito que no haya sido cubierta por el deudor a cuyo beneficio se renunció la solidaridad, a lo cual pues se le debe complementar en su inciso cuarto al decir que se renuncia a la solidaridad respecto de todos los deudores solidarios cuando el acreedor consiente en la división de la... Perdón, vuelvo a leer. Lo cual se complementa con su inciso en el inciso cuarto al decir que se renuncia a la solidaridad respecto de todos los deudores solidarios cuando el acreedor es consciente en la división de la deuda, por lo cual equivale a crear o convertirla en una obligación conjunta. Y pues eso nos permite concluir que debe notarse que claramente en el régimen de renuncia a la solidaridad está estructurado necesariamente que el objeto pues debe ser divisible. Con un objeto indivisible es imposible manejar este régimen.